tensos de la historia de la arquitectura son aquellos en los que un nuevo tipo surge. Una de las tareas más difíciles con que un arquitecto puede encontrarse a lo largo de su carrera, por tanto una de aquellas que merece nuestra admiración, es la que se le plantea cuando un tipo conocido se abandona y hay que proponer de manera inequívoca uno nuevo. Cuando un nuevo tipo aparece, cuando el arquitecto es capaz de descubrir el juego de relaciones formales que produce una nueva categoría de edificios, es cuando su contribución alcanza el nivel de generalidad y de anonimato que caracteriza a la arquitectura como disciplina. Rafael Moneo, sobre la noción del tipo. Uno de los croquis que Alejandro Lasota realizó para el proyecto de la parroquia de Nuestra Señora de la Coronación en Vitoria es un cuadrado que delimita de forma neutra un espacio articulado en torno a una asamblea dispuesta alrededor del altar. Ninguna referencia a las formas que la tradición asignaba a los templos. El espacio se ordena conforme a la importancia que se le concede al altar y a la asamblea que lo rodea. El límite exterior es independiente de esta organización. Queda definido un contenedor donde se desarrolla la celebración. Se empieza a proyectar desde la liturgia. Sus requerimientos serán los que determinen la configuración del espacio. Desde los principios del movimiento litúrgico se potenció esta simbiosis entre arquitectura contemporánea y liturgia, ya que tenían muchos puntos en común: sencillez, vuelta a los orígenes, eliminación de lo superfluo. Se volvió una liturgia en la que la atención se centra en el altar y la asamblea se sitúa alrededor de ese centro de gravedad. Todo eso se encuentra en el croquis de Lasota. Pero los cambios introducidos en el Concilio Vaticano II fueron más allá en la modificación de la ordenación del espacio de celebración. Los arquitectos se encuentran en una situación que viene provocada por la necesidad de proyectar los espacios que mejor se acomoden a las nuevas disposiciones litúrgicas. A lo largo de su carrera, Miguel Fisac hizo esta búsqueda. De los espacios procesionales de Arcas Reales en Valladolid o la Coronación en Vitoria, pasando por los dominicos en Alcobendas, llegó a Santa Ana de Moratalaz, donde formuló la teoría de que el espacio tenía que ser multifocal, que la celebración pasaba de la sede al ambón y de allí al altar. La atención de los fieles se desplazaba entre estos focos litúrgicos. El eje principal del espacio pasa a ser el transversal, frente al longitudinal vinculado a la anterior liturgia. Ignacio Vicens retoma esta teoría multifocal de Fisac. Defiende que el cuerpo doctrinal que recoge las disposiciones litúrgicas es el instrumento que permite construir espacios cargados de significado, con distintos niveles de interpretación. La parroquia del Buen Pastor en Ponferrada es de una abstracción extrema. No tiene referencias formales a la tradición. Los límites del recinto son neutros, el espacio es isótropo. Se propone un templo horizontal de escasa altura, puntuado por la luz cenital que proporcionan 8 lucernarios, cada uno dedicado a un sacramento. El octavo se sitúa junto a la entrada, junto al campanario. La distinta orientación de los mismos permite que la luz adquiera diversos matices. Así el espacio queda tensionado por las diferencias de intensidad de cada foco. La luz activa el espacio, reducidos los elementos formales al mínimo. La horizontalidad del espacio queda acentuada por la línea que divide en dos los paramentos verticales. Separa el zócalo oscuro del mismo granito que el suelo del revestimiento blanco que se prolonga hasta el techo y continúa en él. Se genera así una división simbólica entre tierra y cielo, oscuridad y luz. Los elementos litúrgicos están firmemente anclados al suelo, conectados con él. Ningún objeto supera esa línea divisoria, y solo un crucifijo que toca el techo en el lucenario sobre el altar simula la ascensión. La dimensión vertical no la define la altura del edificio, sino la conexión con el cielo que se establece a través de los lucernarios. El templo tiene una planta central, el tipo de espacio que Vicens entiende que se adapta mejor a la liturgia de manera del concilio. El presbiterio está situado en el centro, rodeado por la asamblea. Todos los elementos litúrgicos se sitúan en el plano del santuario sin interferir entre ellos. Cada uno es cualificado por la luz que recibe del lucernario que tiene encima. Destaca la presencia de la capilla del Santísimo. Sirve de fondo al presbiterio y se coloca una cota superior. Así el sagrario flota sobre la nave y está presente de forma constante, pero no interfiere con los elementos de la celebración, sino que interactúa con ellos. El templo tiene dos ejes fundamentales, uno longitudinal que conecta el altar y el sagrario, y uno transversal que conecta el sagrario y el baptisterio. El eje longitudinal también sería de simetría, pero la disposición de los lucernarios la evita y dota al espacio de una vibración propia de la arquitectura contemporánea. La diagonal que conecta la puerta de entrada con el ambón, el altar, el crucifijo y la sede permite comprender la estructura interna de la celebración desde el mismo momento de ingreso al templo. Es así como la luz pasa a tener un sentido catequístico, permite la celebración y la participación activa y destaca la importancia de cada momento de la misa. Contrasta esta actitud con el modo afrontar el proyecto de Rafael Moneo. En su artículo sobre la noción del tipo, hablaba de partir de los modelos arquitectónicos que se heredan del pasado y actuar sobre ellos. Este reconocimiento es el punto de partida
el punto de partida para la elaboración de una propuesta viva. En la Iglesia del Jesús toma dos decisiones, en un principio arbitrarias: la planta cruciforme y la orientación del ábside hacia el este. Esta decisión supone un compromiso con la historia, como lugar donde se asienta nuestra memoria y nos dota de formas simbólicas reconocibles. Pero no solo con la historia, sino también con las artes. Tradicionalmente, la Iglesia ha contado con los mejores artistas de su tiempo. En este templo, Moneo incorpora a los artistas a la concepción arquitectónica. El edificio bebe de varias fuentes: de las iglesias de la Libela, de la tradición basilical, las esculturas de Chillida, las cajas metafísicas de Oteiza o las instalaciones de James Turrell. Se puede explicar cada decisión del proyecto a partir de estas referencias, pero la obra adquiere una fuerza propia que nos habla de la capacidad de Moneo para dotar de profundidad a su arquitectura. La iglesia del Jesús es un espacio despojado, pero cargado de significado. Moneo se apoya en la reinterpretación de la arquitectura religiosa que Álvaro Siza realiza en San Marco de Canaveses. Insiste en los atributos tradicionales de la arquitectura religiosa popular para transformarlos a través de la abstracción. El espacio longitudinal de San Marco se modifica al introducir el crucero a la altura del presbiterio. Se genera así una tensión entre el espacio longitudinal preconciliar y el central, que se entiende más adecuado. La dimensión longitudinal queda marcada por el profundo presbiterio y por la luz de sur que baña el retablo situado al fondo. Pero se puede observar que el santuario está muy adelantado, lo que permite que sea rodeado y funcione más bien como una planta centralizada. El templo tiene una forma de cruz distorsionada, y a su alrededor se sitúan los espacios de los distintos momentos sacramentales: capilla bautismal, reconciliación, santísimo y sacristía. Al destruir verticalmente esta planta, se generan 4 aristas que potencian el carácter vertical del espacio, y que pueden entenderse como la abstracción del crucero de una iglesia gótica. Moneo habla de la arquitectura gótica como la más asociada a la religión católica, y como la más expresiva de las realizadas. Hace referencia a su verticalidad y a su luminosidad. La luz indirecta del Jesús tiene un cierto carácter gótico al iluminar todo el ambiente y generar un espacio de penumbra bajo la cruz suspendida. Sobre ella existe una luz a la que no podemos acceder. Las líneas verticales del crucero dirigen la mirada hacia esa cruz, siempre presente, que a contraluz flota sobre la nave mientras la luz resbala por los muros blancos. La concepción general del espacio es heredera de las cajas metafísicas de Oteiza, con esa serie de planos que no conforman el espacio, sino que permiten que fluya a su alrededor. Todos los ámbitos se relacionan visualmente, a través de las aberturas que se practican en los muros. El presbiterio, y en especial el altar, se perciben desde todos los puntos de la iglesia. La distorsión de la planta y la disposición asimétrica de los bancos rompen el eje longitudinal aparente del espacio e impiden permanecer estático. Invitan a recorrer el espacio por su perímetro, y pronto se produce la sorpresa de la gran altura de la capilla del Santísimo. Aquí destaca el gran lucernario de alabastro abierto al sur. Ilumina todo el espacio y lo tensa en diagonal. Este lucernario tiene una gran relevancia en el proyecto. Al exterior se convierte en reclamo del edificio. Al iluminarse por la noche, su luz señala la presencia no solo del templo, sino de la reserva eucarística en su interior. La vela que acompaña al sagrario se magnifica y traspasa los límites de la capilla hacia todo el barrio. Pese a estar construido desde la tradición, se retuerce el trazado clásico del templo para conseguir un espacio moderno, y pese a que no parece que la liturgia sea un elemento central en el diseño del templo, un análisis atento nos permite observar lo adecuado de su disposición a las necesidades de la celebración. Muchas gracias.